Por definición, la brucelosis es una zoonosis bacteriana transmitida en forma directa o indirecta a los humanos y desde animales infectados. Pues estos pueden ser rumiantes y porcinos domésticos en su gran mayoría. Y esto va a causar una fiebre aguda que más adelante van a explicar las manifestaciones clínicas. Otro término para la brucelosis es la fiebre ondulante. También ahorita van a explicar por qué se le llama así. Viene de la familia Brucella y la especie más, la que causa más enfermedad en los humanos es la Brucella melitensis, que es la causa más frecuente sintomática en las personas y proviene de cabras, ovejas y camellos. También existen otras especies como abortus, suis, canis, ovis, que se infectan las personas a través de otro tipo de animales, por ejemplo, el canis de los perros, también puede infectarse a través de zorros, de focas y de otros animales parecidos. Estos son bacilos o cocobacilos, como se muestra en la imagen, gram negativos, aerobios, a diferencia de la enfermedad pasada, no tienen cápsula y no son esporulados. Estos se van a comportar como parásitos intracelulares facultativos y son sensibles a la luz solar, a la radiación ionizante y al calor moderado. Aquí es muy importante recalcar que la ebullición y pasteurización las destruyen, pero son resistentes a la congelación y desecación. Estos se van a encontrar muy comúnmente, por ejemplo, en quesos hechos ya sea con leche de cabras u ovejas, que son los medios, los vehículos más comunes donde se encuentra esta bacteria. Y por eso es muy importante calentar la leche hasta su punto de ebullición o realizar la pasteurización, pues para que no se infecten las personas al tomar la leche o al comer los quesos, ya que pueden durar hasta 2 meses en estos quesos, 6 semanas en tierra seca que ha sido contaminada ya sea con orina, secreciones vaginales, tejidos placentarios, etcétera, y al menos 6 meses en tierra húmeda o estiércol líquido conservado en un entorno oscuro y frío. En la epidemiología, pues ya sabemos que es una zoonosis relacionada principalmente con animales domésticos, por eso va a ser muy importante al momento de realizar la historia clínica, pues un factor importante va a ser la ocupación de la persona o si ha estado en contacto con estos animales. Y se dice que la incidencia real de brucelosis en animales domésticos puede ser 10 a 20 veces mayor que la cifra publicada. La brucelosis en personas pues se vincula mayormente con el contacto con dichos animales infectados o sus productos. Por eso es más común en granjeros, ovejeros, en personas que trabajan en veterinarias, empleados de rastros o plantas de preparación de carne. Y estos se pueden pues adquirir por ingestión, inhalación o exposición de mucosa o vía percutánea. En esta gráfica está la tasa de incidencia de brucelosis por entidad federativa y cómo en 10 años se ha podido, en algunos estados se ha podido controlar, excepto en el estado de Zacatecas. Ok, en México aquí hubo un importante periodo de infección entre el 2000 y el 2011. La infección sobre todo fue en los rumiantes domésticos y la tasa de incidencia es mayor en mujeres, pero también se notó un problema de subregistro muy importante, ya que esta enfermedad se daba precisamente en poblaciones rurales, entonces los centros de salud o pues asistir al doctor es algo
no muy accesible, entonces por eso se surgió un problema de subregistro. Y la presencia de brucelosis en los rumiantes domésticos y el nivel de control de la enfermedad en ellos, pues afecta directamente la presencia en los humanos, pues si la enfermedad se está dando con frecuencia en los animales, pues obviamente se va a relacionar con un aumento en la infección hacia los humanos. Y aquí se puede ver, pues, del 2000 al 2011, cómo fue la tasa de incidencia en 100.000 habitantes de brucelosis en humanos y en rumiantes, como bovinos, caprinos y ovinos. Y pues aquí están en los humanos dividido por mujeres y hombres, cómo fue descendiendo. Por ejemplo, de los ovinos del 2003, aquí está de 63.95, ya en el 2011 pues había 0, y en el 2010 casi 0, fue descendiendo. Y en los demás también fue descendiendo. En los animales domésticos. En las personas se descendía y luego aumentaba, variaba, era fluctuante. Pero por eso es muy importante controlar, si hay alguna epidemia, controlarlo en los animales, en los rumiantes principalmente, para que se pueda controlar en la población. Oswaldo. ¿Se ve? ¿Se me ve? ¿No se me ve todavía? O ya. Así ya. Bueno, hablando de inmunidad y patogenia, específicamente más patogenia, pues la exposición a las brucelas va a desencadenar una reacción inmunitaria celular y humoral. De hecho, esto es principalmente, pues todo el mecanismo, todo se basa en esa respuesta, en esa reacción. Y pues verdaderamente no está bien documentado, o al menos es lo que menciona el libro. Casi todo lo que se sabe ahorita sobre el mecanismo ha sido probado en animales de laboratorio. Entonces dice que se debe tomar con cautela pues estas generalizaciones. Y pues mucho de las cosas que va a causar esta bacteria depende de la fase y la especie de la cepa infectante. Porque va a haber diferencias entre B. abortus y B. suis. Y sobre todo en cómo entran al organismo y ya más adelante en su localización. Y bueno, como les digo, pues principalmente ese es un mecanismo inmunológico y los anticuerpos van a inducir, pues ya actuando ahora sí, explicando el mecanismo, pues los anticuerpos van a inducir la eliminación de brucelas extracelulares por medio de su acción bactericida, pues van a hacer su trabajo y van a facilitar la fagocitosis por los fagocitos polimorfonucleares. Sí, pues por todas las células polimorfonucleares y mononucleares. Pero pues estas bacterias verdaderamente lo que hacen es establecer una infección intracelular y esta va a ser persistente. Porque los anticuerpos por sí solos no van a poder erradicar la infección. Entonces, siguiente. Entonces, como les decía, pues los microorganismos al momento de querer ayudar a erradicar la infección, pues van a fagocitar a estos microorganismos y van a establecer infecciones intracelulares persistentes, se van a quedar adentro. ¿Por qué? Porque estos microorganismos están adaptados o tienen ciertos factores que los ayudan a sobrevivir adentro, les ayudan a sobrevivir a los ácidos gástricos. Bueno, no a los ácidos gástricos, perdón, a las enzimas que tienen las vacuolas para la digestión en las células. Y bueno, entonces como les decía, en las células fundamentales del macrófago, los monocitos, y verdaderamente los mecanismos que tienen no son suficientes y las poblaciones intracelulares de bacterias van a seguir aumentando dentro de estas células. Las células van a tratar de fagocitar todas las bacterias opsonizadas pues, por los anticuerpos, pero verdaderamente el mecanismo no es suficiente.
Inclusive se ha visto que las bacterias ozonizadas intensifican el mecanismo por el cual se reproducen adentro de la bacteria, de la célula. Y bueno, hay ciertas, por ejemplo, las bacterias que no están ozonizadas batallan un poquito más en acceder adentro de estas células macrófagas para pues poder reproducirse. Si no están ozonizadas, verdaderamente ellas batallan mucho. Entonces, por regular, las que mejor proliferan son las que están ozonizadas. Y bueno, hay un punto muy importante que es el factor de necrosis tumoral alfa. Este se produce al inicio de la infección y va a estimular a que lleguen más linfocitos citotóxicos y va a activar a los macrófagos para que destruyan las brucelas intracelulares. Y este puede llegar a eliminar la infección. Pero las brucelas pues no son tan, o sea, tienen mecanismos de adaptación, como les he dicho, y estas van a suprimir la respuesta del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, pues como el control de la infección depende enteramente de este factor, pues vamos a tener un mecanismo menos. Y va a haber una respuesta atenuada, pues. Entonces, dale al siguiente. Como les digo, vamos a tener una respuesta atenuada. Y pues como hay citocinas como la interleucina 12 y la que induce la producción del interferón gamma, que activa la respuesta celular tipo TH1. Entonces va a haber una respuesta exagerada del tipo TH1, que va a inducir a más macrófagos van a llegar y van a ser infectados. Entonces verdaderamente es como un ciclo sin fin. Y inclusive pues se van a producir citocinas inflamatorias por toda esa respuesta, pues la IL-4, IL-6 e IL-10, y pues va a haber una disminución de respuesta protectora. Entonces es un mecanismo parecido al que hay en todas las infecciones intracelulares. Y si vamos a checar, por ejemplo, los ganglios linfáticos, estos van a ver vamos a poder encontrar bastante brucelosis en estos, porque pues reciben la linfa y es un punto de entrada para todas estas bacterias. Y pues de hecho este mismo mecanismo va a poder dar a una propagación hematógena posterior, pues, que va a producir pues una mayor infección, lo que daría cabida a una infección crónica de casi pues todo el cuerpo o de cualquier sitio en el cuerpo. Y pues como mencioné, pues en la brucelosis son respuestas inflamatorias agudas y crónicas. Inclusive, o sea, nos pueden dar el origen a un granuloma, ya sea con necrosis o sin necrosis, o caseificación. Y siguiente, por favor. Como les mencioné, pues es un microorganismo furtivo, o sea, de cierta forma se está escondiendo. Y pues su forma de supervivencia se basa en, sobre todo, como les dije, evitar que los procesos de respuestas inmunitarias se presenten. Entonces, es lo que le permite vivir dentro de los monocitos o de los macrófagos. Y pues todos estos procesos, estos mecanismos son pues esos, la restricción de la fusión de las vacuolas que contienen a las brucelas, o sea, dentro de la célula, con compartimientos lisosómicos. Por así decirlo, desvían o interrumpen este proceso y ya dentro de la célula ellos nunca van a llegar a los compartimientos lisosómicos y por tanto nunca van a ser como digeridas. Van a inhibir el ciclo de vida de las células mononucleares infectadas para pues ellas poder seguir proliferando ahí adentro. Y van a prevenir la maduración de células dendríticas. Para así, pues se va a evitar la presentación del antígeno y la activación de linfocitos indiferenciados. O sea, si se dan cuenta, están atacando la mayoría de los mecanismos normales de la inmunidad, o sea, los principales. Como les dije, en eso se basa la respuesta a la patogenia de la brucelosis. Y bueno, siguiente, creo que está.
Bueno, este es un esquema que viene bastante completo respecto de cómo es el proceso. Las cositas naranjas pues son los brucelosis. Se ve que se internalizan en el macrófago, pero ya dentro del macrófago pues se forma el fagosoma, que verdaderamente nunca es procesado, y las bacterias finalmente andan libres por dentro de la célula. Entonces hay una producción de anticuerpos, pero pues esta producción de anticuerpos, como les dije, opsoniza a las bacterias y les es más fácil entrar a los macrófagos. Además, pues hay otras, los macrófagos quieren producir factor de necrosis tumoral alfa, pero son incapaces porque las bacterias están impidiendo este proceso y por lo tanto las células natural killer pues nunca pueden ser reclutadas. Pero lo que sí se ve que les dije que hace brucelosis, activa a otros linfocitos T con el interferón gamma y pues llama más linfocitos T, que pues al final de cuentas también son colonizados, por así decirlo, por estas bacterias, permitiéndoles su supervivencia dentro. Entonces, creo que ahora sí es todo. Siguiente. Bueno, bueno, pues, siguiendo con la brucelosis, pues ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas. Aquí pues la brucelosis pues va a presentar una fiebre que esta pues puede acompañarse de una sudoración profunda, especialmente pues en las noches, ¿no? Aquí con la brucelosis pues vamos a tratarla de diferenciar o pues de distinguir con la fiebre tropical, que pues la brucelosis más que nada pues si no lleva a cabo un tratamiento, pues la fiebre puede ser ondulatoria. Eso quiere decir que va a tener un periodo en donde la temperatura va a estar pues, o sea, en aumento, va a estar mucho tiempo pues, o sea, arriba y desde cierto tiempo, ciertas semanas va a tener una recaída, o sea, va a disminuir esa temperatura y de igual manera o sea, pasan de que una semana, ciertos días y vuelve a subir esa temperatura. Eso se refiere a que es una fiebre ondulante. Otra, pues es que casi la mitad de los pacientes, aparte de pues, que tienen, presentan fiebres, también van a presentar de que signos y síntomas de musculoesqueléticos, ¿no? Que ahorita después se los voy a mencionar. Pues como mencionaron al principio, pues van a haber diferentes tipos de brucelosis. Estos tipos diferentes de brucelosis, pues pueden llegar a presentar, pues, similitudes con los síntomas y es pues también importante pues distinguirlos, ¿no? Por ejemplo, en la brucelosis melitenitis va a tener un cuadro inicial pues más agudo y pues más grave. En cambio, por la brucelosis suis va a tener una inducción, bueno, va a comenzar con una inducción de abscesos focales, mientras que la brucelosis abortus pues va a tener un comienzo pues más infeccioso y más insidioso, ¿no? Y también, se me olvidó ponerlo, también tenemos pues el abortus, la brucelosis canis, que esto pues va a tener una manifestación más a menudo con problemas, bueno, con síntomas agudos en el aparato digestivo, ¿no? La brucelosis canis. El periodo de incubación pues va a variar entre una semana hasta pues varios meses. Y pues como dije, pues va a tener una manifestación de fiebre, que esta pues puede ser repentino o insidioso, ¿no? Dale la siguiente, por favor. Ok. Pues ya sea en las zonas, en las zonas endémicas donde pues nosotros observemos que pues el paciente tiene pues una persistencia de la fiebre y con los problemas musculoesqueléticos, pues nosotros vamos a decir o sea, vamos a decir que, bueno, vamos a considerar que tiene brucelosis, ¿no? Y pues como dice ahí, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene brucelosis, cuando son en zonas endémicas, ¿no? Dale la siguiente, por favor. No, verás, dale para atrás, me faltó mencionar algo. Bueno,
Ay. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Bueno, ahí está ya, ahí. Bueno, gracias. En forma global, pues la brucelosis va a tener un cuadro inicial que puede presentar pues 3 perfiles diferentes, ¿no? Tenemos que puede ser una enfermedad febril, que puede ser semejante a la fiebre tifoidea, pero pues esta va a ser menos intensa, ¿no? También se puede llegar a presentar una fiebre y una monoartritis aguda. Pues esta va a ser típicamente pues en la cadera o en las rodillas en los casos de los niños, ¿no? Y también pues fiebre y sufrimiento intenso, que va a tener pues como un dolor por la dorsalgia baja, que esto pues va a ser más que nada en los varones no ancianos. Ahora sí, a la siguiente, por favor. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros, pues para tener un indicio que es pues brucelosis, pues más que nada, como mencionó pues mi compañera Carmen al principio, es la anamnesis, ¿no? Preguntarle si ha viajado a un área endémica. Bueno, o sea, obviamente no le vas a preguntar de que, oye, ¿ha viajado a una zona endémica donde haya brucelosis? Obviamente no, pero o sea, le vas a preguntar de que, oiga, pues a qué lugares ha viajado últimamente y así, ¿no? También pues si pues en caso de que haya pues ido a un laboratorio también relacionado, que trabaja, pues como vimos al principio, esa enfermedad está muy relacionada con los pacientes, bueno, con las personas que trabajan en la agricultura, en la ganadera. Entonces pues vamos a averiguar si trabaja pues con eso. También pues si ha tenido contacto con animales, también por ejemplo los veterinarios. Si ha tenido pues una inoculación accidental pues con alguna vacuna, y pues si también ha tenido pues antecedentes con las familias, o sea, con un familiar. La mayor parte pues de los enfermos, los signos pues los signos pues focales y pues más comunes van a ser los dolores musculoesqueléticos, y signos físicos pues en el esqueleto periférico axial, ¿no? Ahora sí, dale la siguiente. Vamos a llegar a presentar de que pues se puede llegar a presentar pues osteomielitis, pues que más a menudo puede llegar a afectar a las vértebras lumbares y a las pues, torácicas inferiores. También pues podemos ver que se puede llegar a manifestar una artritis séptica, que aquí va a afectar más que nada pues a las rodillas, a las caderas, a las arcoiliacas, hombros y la esternoclavicular, ¿no? Y pues llegar a presentar una manifestación pues monoartritis o poliartritis, ¿no? Como vimos. El diagnóstico pues diferencial, pues vamos a tener a la tuberculosis, que que pues ¿por qué lo vamos a identificar con tuberculosis? Porque tanto pues la conducta terapéutica y el pronóstico pues se va a utilizar casi similares, ¿no? Los antibióticos que se utilizan pues son casi similares. Ahorita pues lo vamos a ver en el tratamiento, ¿no? La artritis séptica pues en la brucelosis pues va a tener una evolución pues más lenta y con pequeñas erupciones, ¿no? Otros sistemas que pueden llegar a afectarse, pues, en forma similar a la fiebre pues, tifoidea. Casi pues el 25% de los pacientes van a tener tos seca. En la radiografía del tórax pues van a haber pues cambios pues similares, aunque a veces se van a observar de que una neumonía, epiema, adenopatía o una adenopatía intertorácica o absceso pues pulmonar. Rara vez pues van a ser positivos a la expectoración o al derrame pleural, ¿no? Y pues las reacciones pues van a ser satisfactorias pues al tratamiento. Se ha observado también pues a los pacientes que tienen pues hepatosplenomegalia y también pues una linfadenopatía pues notable. Dale a la siguiente, por favor.
También la podemos pues diferenciar pues con la mononucleosis infecciosa, o sea, que son causantes con el virus de Epstein-Barr, ¿no? Con toxoplasma, citomegalovirus, VIH, microbacteria pues tuberculosis, como mencionamos, y también pues la parotiditis, porque esa también puede generar epidimorquitis aguda. Y pues pues la brucelosis también puede llegar a afectar al sistema nervioso, generando pues más frecuentemente pues depresión y pues la letargia, ¿no? En una porción pequeña de los pacientes desarrollaron pues meningoencefalitis linfocitaria, leptospirosis atípica y pues o cuadros infecciosos, ¿no? Y pues cuando se llega a complicar pues todo esto, pueden llegar a generar pues hasta abscesos intracerebrales. Otra también es muy pequeño, o sea, otras manifestaciones que se pueden pues llegar a ocasionar, ¿no? En pequeños casos, en pequeños porcentajes, va a ser la endocarditis, que esta pues más que nada va a afectar a la válvula aórtica, ¿no? También se puede llegar los abscesos metastásicos o la inflamación pues que pueda aparecer en cualquier parte del cuerpo. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, ahora siguiendo pues con el diagnóstico, pues el cuadro clínico pues no va a tener así como que algo pues característico, ¿no? Es por eso pues que, bueno, sí, no va a tener como, pues con lo que vimos, no va a tener como que algo como lo caracteriza a comparación como la cólera, ¿no? Que vimos que la cólera, pues algo así muy característico va a ser la diarrea extrema y la pérdida del volumen, ¿no? Y pues aquí ya la brucelosis, pues lo que vimos más o menos que se podía llegar a caracterizar, pues sería la fiebre ondulante, ¿no? Pero pues vimos que tenemos que diferenciarlos de muchas cosas. Entonces, en el diagnóstico, pues como les mencioné al principio, pues va a ser en la anamnesis, en la exploración y pues también en los hallazgos del laboratorio. Pues los resultados de los procedimientos bioquímicos pues van a estar en los límites normales. En ocasiones pues se pueden llegar a presentar de que concentraciones séricas de enzimas hepáticas y bilirrubina pues elevadas. El reencuentro de los leucocitos en sangre periférica pues puede ser normal o menor, con linfocitosis pues relativa, ¿no? Se puede pues documentar la existencia de anemia pues poco intensa. Se puede apreciar también pues trombocitopenia y pues coagulación intravascular diseminada. La tasa de eritrosedimentación pues puede ser normal. La concentración de la proteína C reactiva pues se puede llegar a encontrar aumentada, ¿no? Lo que es en los líquidos corporales como el líquido cefalorraquídeo. Bueno, el líquido cefalorraquídeo. Aquí pues la linfocitosis y la menor concentración de glucosa va a ser la regla, ¿no? Va a ser la norma. Lo que se puede llegar a encontrar. Las muestras de tejido de la biopsia, de ganglios linfáticos o del hígado pueden asimismo pues indicar unos granulomas, sí, no gaseosos, pues con bacilos resistentes a ácido alcohol, ¿no? Dale la siguiente. Sí, en los signos pues radiológicos de osteopatías pues van a aparecer de modo tardío, ¿no? Y pues son más útiles a diferenciarlos con la tuberculosis o la artritis séptica. También va a haber una menos destrucción en el hueso. En las gamografías, pues con radionúcilos, pues van a ser pues más sensibles y pues pueden llegar a presentar pues resultados positivos. En la no parece que dale la siguiente, verás. Ok. En la identificación pues de la brucelosis en sangre aislada,
ya sea pues también en líquido cefalorraquídeo o médula ósea, los resultados pues pueden ser definitivos y pueden llegar a presentar pues positividad en un 50 o un 70% de los casos. Aquí pues es importante incubar los cultivos pues por duplicado, es decir, pues 2 veces, hasta por unas, hasta pues por ¿cómo se dice? Hasta por 3 semanas, perdón. Ok, podemos llegar pues a identificar errores, bueno, no es cierto, el contorón. Ok, en los cultivos. En los cultivos pues se puede llegar a utilizar pues sistemas modernos no radiométricos o de señalización similar, pues el BALTEC, y pues estas muestras pueden llegar a presentar una positividad de 7 a 10 días, y pues es importante pues conservarlo durante 3 semanas, ¿no? Pues en todo esto podemos llegar a identificar erróneamente pues los bacilos pues con otros microorganismos, ¿no? Como por ejemplo el Agrobacterium, el Oshobacterium o ¿qué? Psychobacter pylorhynchus, mediante pues tiras de identificación, ¿no? Pues fechas recientes pues se ha sugerido la identificación con matriz en tiempo de vuelo en espectrometría, que es la utilización pues de rayos láser, ¿no? Pero pues ahí no entendí cómo se utilizaba, ¿no? También pues técnicas que podemos llegar a utilizar pues va a ser la reacción de cadena de la polimerasa, que esa pues es más probable pues que detecte la bacteremia, y también pues cebadores de la región espaciadora. Dale la siguiente, por favor. Ok. En la serología, pues aquí podemos, la expresión serológica, pues podemos llegar a detectar infecciones agudas de la IgM, que va a aparecer pues temprano, y después de esta IgM va a aparecer la IgG y la IgA. También podemos llegar a pues hacer la revelación con aglutininas. En la evolución de la enfermedad pues se van a disminuir la concentración de la IgM y pues se va a cambiar a IgG y la IgE, ¿no? Con la IgA, como mencionamos al principio. Y pues se va a reducir, ¿no? Las aglutininas. Otros métodos puede ser la fijación de complemento, COMS o el método de ELISA. No va a existir como que cifras exactas en los títulos, por lo tanto pues esta va a variar. Algunos pues investigadores pues, han utilizado de que las pruebas de rosa de Bengala, que creo que esta es la que más se utiliza aquí, no recuerdo, las técnicas de tiras colorimétricas y los anticuerpos contra cadenas o LPS. Dale la siguiente foto, ahí tengo unas fotos. Por ejemplo, aquí pues va a ser, como mencioné, se puede realizar la identificación de Brucella en medios de cultivo. Aquí, por ejemplo, utilizaron un medio agar, pues Brucella, pero con sangre, ¿no? Sangre de caballo al 5%. Aquí pues se observa pues que las colonias de la Brucella van a ser como que traslúcidas, como blanquecinas, va a ser con un aspecto pues opaco, granular, y pues va a ser como pegajoso, ¿no? A lo que le describieron. Dale la siguiente. Y en las siguientes fotos. Ok. Esta es una prueba de Bengala, ¿no? Una prueba de rosa de Bengala. Pues en la foto de la izquierda, pues el positivo pues es cuando se presentaron la aglutinación, ¿no? Sí, que se presenta la granulación, y pues la negativa pues es pues que no se presenta granulación, por tanto pues no tiene brucelosis. Siguiente. Bueno, creo que tenemos que tomar un break.
Como ven, el tema es muy interesante. Es una enfermedad que para poder hacer el diagnóstico se tiene que pensar en ella. Hay una cosa importante en enfermedades como la brucelosis. Se me había olvidado comentarles que, como todo en medicina, se dice que es más fácil pensar en una manifestación atípica de una enfermedad común que pensar en una enfermedad rara. En realidad, para poder hacer el diagnóstico de brucelosis, definitivamente hay que pensar en él y hay que tener en consideración las situaciones epidemiológicas, de dónde viene el paciente, en dónde estuvo. Recordar que esta es una enfermedad que tiende a la cronicidad y que se parece a muchas otras. Produce lesiones vertebrales infecciosas como las pudiera producir la tuberculosis en el mal de Pot. La puede producir afección también como nada más que más lenta que los estafilococos en la afección de las vértebras. Y otra situación interesante es que produce patosplenomegalia como salmonela y quizás sean las causas más comunes infecciosas de patosplenomegalia en nuestro medio, y eso nos puede confundir. Nos puede confundir con la enfermedad del beso y nos puede confundir sobre todo con el linfoma. Entonces, los pacientes, hay algunos pacientes que pasan a la cronicidad, también me gustaría que recordaran, y es que se producen trastornos emocionales como si tuvieran alguna enfermedad mental y se ponen mal en un estado de nervios muy feo, y eso es parte del efecto de la brucelosis crónica, que se parece al estado tifoídico que comentábamos cuando vimos salmonelosis y fiebre tifoidea. Entonces, nos volvemos a ver a las 10 ahorita para que tomen un break, ¿sí? Está bien. Ok. Listo, jóvenes. Sí, ya voy a compartir pantalla. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tratamiento para la brucelosis, que pues básicamente el objetivo va a ser una antibiótico-terapia, que su objetivo va a ser básicamente tratar y aliviar los síntomas de la infección, ¿no? Y evitar que el paciente vuelva a adquirirla posteriormente a que ya se haya curado alguna vez, ¿no? Se ha visto in vitro que algunas cepas de Brucella tienen sensibilidad a diversos antimicrobianos que pues normalmente no tienen ninguna acción, ¿no? Pero pues se ha visto, ¿no? Nomás para mencionar, ¿no? En adultos con brucelosis que no sea focal ni aguda, pues se le va a dar un ciclo de tratamiento por 6 semanas, y en caso de que sí sea compleja o focal, va a ser un tratamiento mayor a 3 meses. Si le das a la que sigue, ya vamos a poder ver los medicamentos, ¿no? Bueno, estos son los medicamentos que se recomendaría usar, ¿no? Son la variedad. Básicamente en los adultos que tengan esta enfermedad, que sea no focal y que no sea no focal aguda, vamos a usar un régimen de una combinación de 2 medicamentos, ¿no? Por las 6 semanas. En caso de que sí sea focal y complicada, pues vamos a usar un régimen de 3 fármacos, y pues va a ser por los más de 3 meses, como les mencionaba antes, ¿no? Lo principal recomendado es usar streptomicina intravenosa con doxiciclina, ¿no? En estas dosis que les presento aquí. Pero también es útil la alternativa,
que es rifampicina más doxiciclina. Y en caso de requerir usar un régimen de 3 medicamentos, como puede ser en los pacientes que tienen enfermedad complicada o que tienen dificultades para el cumplimiento terapéutico, se puede agregar además un aminoglucósido, ¿no? Un aminoglucósido como puede ser la gentamicina. En mujeres embarazadas o en niños que pues no responden correctamente a estos fármacos anteriores, se les puede dar trimetoprim con sulfametoxazol, pero en dosis altas, ¿no? Entonces esto puede conducir a un riesgo de efectos adversos, pero pues es lo que funciona. ¿Le das a la que sigue, por favor? Y bueno, cuando el paciente presenta alguna complicación, como puede ser una enfermedad neurológica, pues producto de la enfermedad, se le va a recetar ceftriaxona, y en caso de que tenga una endocarditis por brucela, pues se le va a recetar pues el régimen de 3 fármacos, ¿no? Como ya les mencionaba antes, y pues en estos casos van a ser de 3 a más meses, ¿no? De 3 a 6 se podría decir, pero pues puede irse a mayores también. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, en cuanto al pronóstico y la vigilancia, realmente no es un mal pronóstico. Si curan los pacientes, es menos del 1% el que fallece, y el que fallece por una afección cardíaca o por un problema neurológico, no es algo común. La reinfección, como ya les mencionaba, es posible. Entonces, por eso uno de nuestros objetivos es que el paciente no vuelva a adquirir la infección. Entonces ahí hay que hablar con el paciente para que modifique ciertos hábitos o para que tome el posible tratamiento profiláctico. Se menciona que en estos pacientes, precisamente para evitar que vuelva a haber una reinfección o que haya una reaparición de síntomas, se le debe estar en vigilancia durante los próximos 2 años desde que se curó, no desde que se empezó a ver, sino una vez que ya el tratamiento tuvo éxito y el paciente dejó de presentar los síntomas, se tiene que seguir vigilando durante otros 2 años, ¿no? Y se puede encontrar que los títulos de fijación de complemento no van a encontrar la normalidad hasta dentro de 1 año. Entonces, por eso hay que estarlo checando. Y pues algo importante, ¿no? Cuando el paciente tiene una falta de apego al tratamiento, en un 30% estos pacientes van a tener una recurrencia, una reinfección de la brucela. La sala que sigue, por favor. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, dentro del esquema de la profilaxia, se ha visto en algunas regiones, o más bien en algunas regiones ya se ha empezado a utilizar algunas vacunas hechas a partir de cepas atenuadas de Brucela, en este caso cepas de Brucella abortus, la cepa número 19BA y también la 104M. Pues con la finalidad de proteger a las poblaciones en alto riesgo, principalmente a quienes se encuentran directamente en el manejo pues con ganado, ¿no? Las vacunas, sin embargo, estas vacunas con BA abortus no han mostrado una gran utilidad, por lo que no son recomendables. Lo que sí se recomienda para evitar infecciones en humanos es pues llevar los procesos de pasteurización de lácteos, así también como tener un control epidemiológico del ganado para evitar precisamente que las personas quienes manejan este tipo de ganado o las personas que tienen o ingieren alimentos directamente sin un proceso de pasteurización, pues corran un menor riesgo de infectarse. Sin embargo, pues hoy en día casi todos los productos lácteos llevan ya el proceso de pasteurización, lo que pues puede reducir o más bien ha reducido pues el número de infecciones. Y es por eso pues que se insiste tanto que esa sea la mejor medida de prevención para la enfermedad. Y creo que ya seguiría el caso clínico.
Si le das a la siguiente, sí. Ahí está. Ya me escuchan. Si me escuchan bajito me dicen para subir el volumen. Entonces, el caso clínico que les vengo a presentar es uno procedente de Lima, Perú, del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Es un síndrome de crioglobulinemia mixta secundaria a brucelosis. Es una enfermedad multisistémica que se caracteriza por complejos inmunes que se precipitan de acuerdo a la temperatura, ¿no? Son crioprecipitados que se encuentran en el suero. Y se manifiesta normalmente por una tríada que se llama tríada de Meltzer, que es púrpura, debilidad y artralgia. En este caso, pues está muy interesante porque esta enfermedad es secundaria a una infección de brucelosis, ¿no? Es una paciente de 71 años que pues procede de Lima, Perú, y se admite por un cuadro de 5 meses con lesiones eritematoviolaceas en extremidades, con prurito local de presentación intermitente y periodos de remisión parcial. Estas lesiones pues fueron agravándose, ¿no? 2 meses antes del ingreso se extendieron y se volvieron dolorosas, y 2 semanas antes del ingreso se pues añadieron lesiones en la cara y sensación de calor, ¿no? Y debido al cuadro que tenía se hospitalizó a la paciente para su estudio, y uno de los antecedentes importantes que tenía era el consumo de queso fresco de cabra, que pues como ya sabrán, como ya vieron, pues Carmen les platicó un poquito de eso, ¿no? Le das a la que sigue, por favor, para pues, ver las imágenes en la siguiente diapositiva. El examen físico pues reveló fiebre de 38.3 grados, y pues las lesiones purpúricas que ven en su imagen a la derecha, en las distintas imágenes a la derecha, mostrando pues las lesiones que son de color púrpura y costrosas. Algunas eran ampollares con predominio más que nada en miembros inferiores. Algunas estaban en ulceración y tenían signos de sobreinfección con mal olor, y estaban afectadas las regiones malares, el pabellón auricular derecho, el codo izquierdo. Y pues aquí tienen a la derecha pues las distintas lesiones púrpuras, ¿no? que tienen. También se le tomó una biopsia a la paciente. ¿Le puedes dar la que sí, por favor? Para ver la fotografía del corte histológico que se le hizo. En el cual... ¿Sí le puedes dar, por favor? La que sigue. Ahí está. Se le tomó esta biopsia de piel que pues en el cual se observan más que nada pues los vasos con trombosis, extravasación de glóbulos rojos y polvo nuclear focal, que están indicados en las flechas, ¿no? Las fotos pues salieron mal en el PDF, entonces así salieron cuando las extraje. Y esos hallazgos son más que nada pues de crioglobulinemia, ¿no? ¿Le das a la que sí, por favor? Entonces se le tomaron los laboratorios, y los resultados que se obtuvieron fueron los que tienen a su izquierda. Un hematocrito de 36, leucocitos 4500, plaquetas 400 por 10 a la 3, globulinas séricas 3.5 gramos sobre decilitros, una disminución en la albúmina 3.3, básicamente todas en límites, sino es que un poquito bajas, un poquito altas, ¿no? Los hallazgos de biopsia de piel están ahí abajo, que son los que ya vimos en el corte histológico, y se le realizaron pruebas ELISA para hepatitis C y B y VIH. ¿Por qué se le realizaron estas? El síndrome de crioglobulinemia mixta normalmente se asocia más que nada más de entre creo que era 70 al 100%, o sea, la gran mayoría de los casos, a hepatitis C, y es muy, muy, muy raro que se dé pues debido a otras cosas, especialmente para Bruselas. Entonces, se le hicieron las pruebas esas como pues por el cuadro clínico que tenía, y pues se resultaron negativas, pero también le hicieron aglutinaciones para Bruselas y pues salieron positivas. Ya después se le hizo un PCR y una ELISA IgG que salieron positivas para Bruselas, y pues se confirmó el diagnóstico. Entonces, al final, el tratamiento fue el que sigue. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Se comenzó primero con una administración de prednisona 60 miligramos al día, debido a la sospecha inicial de un cuadro de vasculitis, y ceftriaxona por pues, la presencia de infección en las lesiones que les describí en un principio. Ya que les llegaron el tratamiento de las aglutinaciones, se cambió el esquema y adoptaron un tratamiento similar al que les platicó pues, Ricardo, ¿no? en el esquema de tratamiento, que fue doxiciclina y amicacina. Esta paciente tuvo pues, una evolución favorable después de 2 semanas, y se reportaron las crioglobulinas en límites normales después de los 2 meses. Y pues este es el caso clínico que les tengo. Esto ya sería todo. Muchas gracias por su atención.
Importante en lo que pone en la siguiente presentación, que es tuberculosis. Voy a recordar que la importancia que tiene el saber que los tratamientos para brucelosis, ya sea con lesiones agudas y focales, es largo, es como 1 mes y medio, pero que si tiene lesiones crónicas o evidencia de complicaciones, el tratamiento tiene que ser muy prolongado. El seguimiento tiene que ser 2 años, 2 años y medio, hasta tener la certeza de que el paciente se ha recuperado completamente. Obviamente el tratamiento con 2 o 3 medicamentos obliga a la vigilancia de los efectos secundarios de los medicamentos esos. Como ustedes recordarán, el efecto indeseable más común de los aminoglucósidos, el sulfato de amicacina o de gentamicina, es insuficiencia renal. Otro es que produce vértigo y otro es que produce otosclerosis. No me acuerdo cuál es la lesión, pero produce hipoacusia o anacusia. Entonces, hay que tener precaución porque la insuficiencia renal inducida por los aminoglucósidos ciertamente es un problema serio al que se enfrenta el tratamiento. Y la otra cosa triste es que pues las alternativas, muchas de las alternativas junto con los aminoglucósidos son de uso parenteral, como la ceftriaxona, como la gentamicina, la amicacina, algunas, todos los aminoglucósidos pues son de uso intramuscular, entonces los pacientes como que lo rechazan porque duele mucho las inyecciones de sulfato de amicacina, son 500 miligramos cada 12 horas y no es mucho el tiempo que las personas pueden durar pues poniéndose una inyección en la mañana y una en la tarde. Después de ponerse varias, todos se quejan de un dolor intenso, ¿no? Claro, entonces se prefieren para su uso nosocomial y para el uso en paciente ambulatorio, pues el trimethoprim sulfametoxazol y las doxiciclinas. Las tetraciclinas son más o menos bien toleradas, pues obviamente no se usan en el embarazo ni se usan en pediatría, pero tienen su lugar en el tratamiento de esto. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿O pasamos a la tuberculosis? Todo claro. ¿Mande? No, que todo claro. No le entendí, doctora Gándara. Que todo está claro. Ah, perdón. Podemos ver tuberculosis. Sí, doctora, está cargando la presentación. Ok. Bien, ahí se ve la presentación, doctor. Sí, así es, Arturo. Ok, entonces vamos a comenzar con la presentación. Nosotros somos el equipo número 2. Los integrantes son Luis Aguilera, Tadeo Calleja, Carlos Ocampo y yo, Arturo Villanueva, y les vamos a presentar tuberculosis. Comenzando por la definición, pues es una enfermedad infectocontagiosa producida por micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis que afecta al parénquima pulmonar en 2/3 de los casos y usualmente forma granulomas. En el tercio restante de los casos se puede encontrar en localizaciones alternativas como lo sería linfática, pleural, ósea, articular, sistema nervioso central, peritoneal o pericárdica. En cuanto a la etiología, Mycobacterium tuberculosis pertenece a la familia de las Mycobacteriaceae, al orden de los actinomycetales, y nos vamos a enfocar ahora en las especies productoras como tal de enfermedad. En el caso de los agentes más importantes, o más bien el agente más importante de este complejo de micobacterias es Mycobacterium tuberculosis en sentido estricto. Sin embargo, también podemos encontrar otros agentes que, como ya lo mencionábamos, pueden producir enfermedad. Algunos de estos son M. bovis, que es la causante de una enfermedad zoonótica que después generada o transmitida desde animales a humanos.
Tenemos también M. africanum, que se encuentra principalmente en el este, oeste y centro de África. Y también podríamos encontrar M. capra, que se encuentra en el grupo de las raramente productoras en la tabla de la esquina superior derecha. Tanto M. capra como M. bovis se encontraban en la leche no pasteurizada y generalmente se encuentran casos, o se registran casos en África. Algunas características de Mycobacterium tuberculosis es que no se conoce un reservorio ambiental, son bacilos ácidos resistentes, son neutrales en tensión Gram, van a ser patógenos intracelulares, vamos a ver más adelante en la patogénesis, en la patogenia, cómo es que esta bacteria puede sobrevivir en el interior de los macrófagos y cómo es que se da todo el demás proceso que involucra esta bacteria. Tenemos también que son aerobios obligados, montan una respuesta granulomatosa o inducen que se monte una respuesta granulomatosa. Existen ciertos factores de virulencia como el SAT6 y el CFP10 que van a estar codificados por el locus RD1. Tenemos también que el genoma de Mycobacterium tuberculosis está compuesto por 4.4 millones de pares de bases, de los cuales aproximadamente hay 4.000 genes que van a codificar pues aproximadamente para 4.000 proteínas. Cuando se habla de Mycobacterium tuberculosis es importante hablar de la pared celular, puesto que esta tiene una estructura muy propia, en la cual vamos a encontrar grandes cantidades de ácido micólico y de ácidos grasos de cadena larga, además de otros lípidos en la membrana, y estos se encuentran unidos al arabinogalactano y al peptidoglucano, perdón. Y esta estructura en particular de la pared celular va a provocar que los antibióticos tengan menos efectividad contra el patógeno, esto porque disminuye la permeabilidad que existe pues, en la pared celular. Otra característica importante que hay que mencionar de la pared celular es el lipoarabinomanano, que va a ser un componente de la pared celular que va a facilita la supervivencia dentro de los macrófagos y permite que se desarrollen otros procesos que involucran a la patogenia. Mediante estudios genómicos se ha determinado que Mycobacterium tuberculosis pudo haber emergido hace 70.000 años, se piensa que fue en África y que pues, se fue diseminando en conjunto con los humanos a medida que pues, la densidad de humanos iba aumentando, ¿no? La transmisión es por medio de diseminación aérea de núcleos de gotitas producidas por los pacientes con tuberculosis pulmonar infecciosa. Estas partículas, estos núcleos son aerolizados por la tos, por el estornudo, por el habla y se piensa que las partículas más pequeñas pueden mantenerse en el aire por algunas horas. La tuberculosis susceptible a fármacos es altamente curable y si no se recibe tratamiento, pues la enfermedad puede ser fatal a 5 años de la infección en más de la mitad de los casos. Y bien, ya pasando a la epidemiología, la OMS clasifica a la tuberculosis como un problema de escala mundial. Y vamos a hablar un poco de la epidemiología mundial. Estos son algunos datos que se tomaron del reporte global de tuberculosis de 2019, que es el más actual que da la OMS, y se estimó que casi 2.000 millones de personas del mundo están infectadas por Mycobacterium tuberculosis. Se calculan 10 millones de casos por año. Esta cifra se ha mantenido bastante estable en los últimos años. La carga en cuanto a la enfermedad en los diferentes países es variable, puede ir desde menos de 5 casos hasta más de 500 casos. En promedio se establece que puede ser de 130 casos por cada 100.000 habitantes por año. Es más común en países en vías de desarrollo y se estimó que en 2018 hubo 1.2 millones de defunciones debido a infección por tuberculosis. Esto, aunque es un número elevado, muestra una disminución de las cifras en comparación con datos de los años 2000. Muestra más o menos una disminución del 30%, y en el caso de los pacientes VIH positivos se atribuyen 251.000 muertes a estos, y
pues esto muestra también una disminución en las cifras de más o menos un 60% en comparación con los números del 2000. Es importante tomar en consideración que la tuberculosis es una de las principales causas de muerte en los pacientes VIH, con VIH-Sida. En cuanto a la epidemiología de México, los estados con mayor número de casos son Veracruz, Baja California, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora. Y en la parte inferior de la diapositiva les presentamos esta pequeña tabla donde se muestra los datos de casos de tuberculosis o de funciones de tuberculosis, tanto en México como en Sonora. Entonces, en cuanto a casos de tuberculosis, vemos que en México se encontraron o se registraron en 2016, que son las cifras más actuales de la SENAPRESE, 21.184 casos de tuberculosis, de los cuales se le atribuyen a Sonora 1.101. En los casos de tuberculosis pulmonar tenemos 16.913, de los cuales se le atribuyen a Sonora 968. Y en el caso de las defunciones, en México tuvimos 2.125 muertes por tuberculosis, de los cuales se atribuyen 112 a Sonora. Y en cuanto a defunciones por tuberculosis pulmonar, se registraron 1.665 defunciones por tuberculosis pulmonar en México, de los cuales se le atribuyen 102 a Sonora. Aquí este es un mapa que viene en el registro global de tuberculosis de 2019. Básicamente nos muestra las tasas de incidencia estimadas de tuberculosis en los diferentes países. En el caso de México, pues tenemos una tasa de incidencia de 10 a 99 casos por cada 100.000 habitantes. Y en el siguiente mapa se muestra la tasa de mortalidad por tuberculosis, que también es estimada en 2018, ¿no? Entonces aquí en este caso México tiene una mortalidad de 1 a 4.9 por cada 100.000 habitantes por año. Y por mi parte sería todo. Bueno, ¿ahí me pueden escuchar? Sí. Gracias. Bueno, ahora continuando con la fisiopatología de la tuberculosis, tenemos que establecer, primero que nada, muy importante, las etapas de esta misma dentro de la patogénesis y la fisiopatología, en donde recae tanto la infección primaria como el estado de latencia, o también puede haber una etapa en donde se da una resolución de la misma infección primaria. Y pasando la latencia, la enfermedad activa como tal. Comenzando con la infección primaria, pues es importante, como ya lo mencionó mi compañero Arturo, establecer el mecanismo por el cual Mycobacterium tuberculosis va a llegar al espacio alveolar en esta instancia, que es lo que podemos observar en la imagen superior izquierda, en donde vemos el espacio alveolar, observamos al bacilo de color rojo y también observamos a las diferentes células que van a estar en contacto directamente a este nivel. Es importante mencionar que, como lo sabemos, el tracto respiratorio tiene ciertos mecanismos de defensa que nos aseguran hasta cierto punto que tanto bacilos como virus no puedan llegar hasta el espacio alveolar. Sin embargo, en el caso de Mycobacterium tuberculosis sí existe un porcentaje que se calcula alrededor de, siendo este menor del 10% del total de todos los bacilos que se inhalan de Mycobacterium tuberculosis terminan por llegar al espacio alveolar, en donde se vuelve muy importante la interacción que estos van a tener con los macrófagos alveolares, debido a que los macrófagos alveolares son, en esta instancia, pues el último mecanismo de defensa que tiene el tracto respiratorio a este nivel. Ya en sí, cómo se da la interacción entre el macrófago alveolar y el bacilo va a ser dado a través de los receptores y de los diferentes receptores o antígenos que también tenga Mycobacterium tuberculosis en su pared, donde destacan el receptor de manosa
el receptor para la fracción constante de IgG, el complemento, que como tal, también es importante mencionar que Mycobacterium tuberculosis es resistente a la lisis mediada por complemento. Sin embargo, el complemento sí se puede depositar en su pared y este puede ser reconocido por los macrófagos. Y también los receptores tipo scavenger A, que también participan dentro del reconocimiento y la relación que forma el macrófago y el bacilo. En este caso, una vez que se da esta interacción, el macrófago termina por internalizar a la micobacteria y así, de esta manera, la micobacteria va a estar situado en un fagosoma. Esto va a ser muy importante debido a que Mycobacterium tuberculosis tiene varios mecanismos por los cuales evita que sea digerida a nivel intracelular y así hace que esta misma se pueda replicar dentro del macrófago. En sí, los que se conocen en cuestión es que la primera sería que se prevenga la acidificación del fagolisosoma. Recordemos que el fagolisosoma va a ser la unión del fagosoma en donde ya está incluido Mycobacterium tuberculosis, en este caso, con el lisosoma, que es el que contiene ya como tal las enzimas que van a digerir al bacilo y eliminarlo. Esta prevención de acidificación pues va a hacer que, aunque exista la unión entre el fagosoma y el lisosoma, simplemente no se lleve a cabo la eliminación del bacilo y persista, ¿no? El segundo mecanismo es a través del bloqueo de la fusión del fagosoma con el lisosoma, que en este caso va a estar mediada o va a estar dada por uno de las proteínas de membrana que mencionó Arturo, que es el lipoarabinomanano, en donde este inhibe el incremento de calcio intracelular y de esa manera pues termina por causar defectos en aquellos mecanismos que sean mediados por el calcio, ¿no? Que en este caso entraría el proceso de unión entre el fagosoma y el lisosoma. En este punto, Mycobacterium tuberculosis va a estar replicándose de manera constante y descontrolada hasta cierto punto, en donde a través del sistema de secreción ESX1 va a causar la disrupción del fagosoma y se sigue persistiendo, inclusive puede causar la disrupción del propio macrófago. Ahora, habiendo establecido eso, ahora tenemos que ver cómo llega Mycobacterium tuberculosis hacia el parénquima, hacia ya el intersticio pulmonar como tal. Y aquí es donde nos vamos a ubicar ahora en la imagen superior derecha, en donde en esta se observan los dos mecanismos que se proponen, un mecanismo directo y otro hasta cierto punto más indirecto. En el directo se propone que Mycobacterium tuberculosis tiene la capacidad de infectar a la célula epitelial y a partir de esta infección logra causar una disfunción de esta misma y logra pasar de esa manera hacia el intersticio. La otra sería un proceso de transmigración, que la célula que infectó en el espacio alveolar, que en este caso por excelencia va a ser el macrófago alveolar, pase hacia el intersticio por un proceso de transmigración. También simultáneo a esto, los macrófagos inactivados que no pueden digerir a Mycobacterium tuberculosis van a transportarlo hacia los ganglios linfáticos pulmonares, en donde ya se va a comenzar, por así decirlo, un involucramiento del sistema inmune adaptativo. En este caso, porque va a haber una activación de linfocitos T, en donde aquí es donde ya propiamente se va a dar como tal la formación de el tubérculo o granuloma, ¿no? Mediado por dos tipos de respuestas. Una que va a ser la activadora del macrófago, que esta va a ser predominantemente por la liberación del linfocito TH1 por parte de citocinas como interferón alfa, interferón gamma, más importantemente, y también una lesión directamente a los tejidos, que esta va a ser un poco más avanzada la infección, debido a que se considera como un proceso de hipersensibilidad tardía, en donde aquí ya hay directamente una lesión hacia el tejido mismo y se crea la necrosis gaseosa, que también es muy característica que se ubique en el centro del granuloma como tal. Y pues el papel de los linfocitos T y B va a ser vital en la formación del granuloma, en donde también va a haber pues en la periferia los linfocitos, como igual lo podemos observar en la imagen inferior,
en la periferia los linfocitos, también acompañado de fibroblastos y también de las células que participan en toda la reacción esta, ¿no? Como los macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, entre otras. Y ya como tal, en el caso de la enfermedad activa, aquí va a ser cuando ya, o bueno, antes de llegar a esta misma va a estar el estado de latencia. Más que latencia, se considera una palabra más adecuada el estado de persistencia, debido a que Mycobacterium tuberculosis dentro de este granuloma o tubérculo se encuentra contenido por esta gran variedad de células de las que les hablé, ¿no? Se encuentra contenido de una manera en el que sigue proliferando si las condiciones están dadas, o también se puede mantener en un estado de persistencia en donde está relativamente activo, pero no tan activo para llevar a cabo una replicación. Y van a ser esos factores extrínsecos ambientales que pueden predisponer, o inclusive del propio huésped, como es la desnutrición o un estado inmunocomprometido, que pueden predisponer a que se active y que el granuloma no sea lo suficientemente estable para contener la infección como tal. En algunos de estos granulomas que se forman, se va a ver también que el bacilo no persiste como tal y se da la fibrosis y posterior calcificación de estos mismos. Ahora sí, ya pasando a la enfermedad activa, como les mencionaba, ahora sí aquí va a ser el fallo del granuloma como tal, que va a causar la reactivación de la enfermedad y puede causar inclusive una infección diseminada a través de tejidos como la sangre, llegando a órganos como lo pueden ser hasta el cerebro, ¿no? En este caso. Y por mi parte sería todo. Buenos días, doctor. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, adelante, doctor Ocampo. Se oye muy bien. Ok, pues continuando con el tema de tuberculosis, vamos a abordar el cuadro clínico. Como mencionó Tadeo, pues las principales afecciones, bueno, para empezar se divide en tuberculosis pulmonar primordialmente y tuberculosis extrapulmonar. En este caso, pues como mencionó Tadeo, la tuberculosis pulmonar primaria va a tener diferente sintomatología a la secundaria. La primaria pues va a ser el resultado de una infección del primer contacto que va a dar el bacilo de la Mycobacterium tuberculosis o en el huésped en este caso. Se considera que la primaria es mucho más frecuente en niños y que en algunas ocasiones puede cursar asintomático. Pero cuando esto pues no pasa a ser asintomático, solo pasa como una simple afección pulmonar más, que puede no llegar a generar las complicaciones que genera la tuberculosis secundaria. En este caso, pues va a ser característica de fiebre y dolor pleurítico. En la tuberculosis primaria, cabe recalcar que primordialmente se van a ver afectados la zona media y baja del pulmón. Esto por la misma anatomía que, pues al ser más frecuente en niños, va a estar mucho más, va a tener mucho más función las partes bajas del pulmón, ya que como sabemos el desarrollo y la utilización del tercio superior de los pulmones se va desarrollando conforme va aumentando la edad. También pues dentro de las principales sintomatologías clínicas vamos a poder apreciar por medio de las radiografías los focos de Ghon, que pues estos van a ser adenopatías parailiares o paratraqueal transitoria, que pues en este caso van a ser inflamación de los ganglios linfáticos mediastinales, y pues estos se pueden apreciar a su vez en las radiografías, ¿no? Por medio de condensaciones pequeñas. También vamos a tener que una formación un foco de Ghon más aparte, con o sin reacción de la pleura, se va a considerar como un complejo de Ghon, que es muy particular dentro de la tuberculosis primaria. Más aparte, la adenopatía regional, y también vamos a ver adenopatía de los ganglios subyacentes de la cadena mediastinal. Ok, aquí podemos ver otra imagen donde vemos un poco más la afección y la afección de los ganglios linfáticos mediastinales derechos, en este caso pues del pulmón de un niño. Por las dimensiones lo podemos apreciar.
y pues a su vez la consolidación es bastante grande, no alcanza a abarcar pues casi la gran mayoría del lóbulo medio del pulmón. Seguido de esto, pues también tenemos que por las afecciones sistémicas que puede llegar a dar la tuberculosis primaria por medio de las reacciones de hipersensibilidad que puede generar, vamos a ver que se puede apreciar un eritema nodoso en las piernas, se puede apreciar una queratonconjuntivitis flictenodular que pues como podemos apreciar va a afectar solo un lado de la córnea y pues a su vez puede generar unas pequeñas nodulaciones en el espacio iridocorneal. Y pues también vamos a tener que, al igual que en muchas enfermedades, en pacientes inmunocomprometidos, como pueden ser los niños que no tienen un sistema inmune totalmente desarrollado, y en pacientes con inmunodeficiencias adquiridas, como aquella producida por el virus de inmunodeficiencia humana, pues son propensos a desarrollar un derrame pleural que si no se trata de manera adecuada puede culminar en un empiema. La linfadenopatía puede ser, aparte regional, puede llegar a abarcar otros ganglios linfáticos como podrían ser las cadenas cervicales, que son las que están más próximas, y las axilares, y pues también puede generar una mayor diseminación de la tuberculosis, dando pues más afecciones sistémicas. Pero pues esa sintomatología de inmunocomprometido se puede presentar en cualquier etapa, no tanto en la primaria como en la secundaria. Y pues ya abarcando la tuberculosis secundaria, que es más vulgarmente conocida como la tuberculosis del adulto, vamos a tener que va a afectar en su mayoría el lóbulo superior, ya que pues al ser zonas anaerobias son más propensas a que la Mycobacterium tuberculosis se pueda progresar. Vamos a tener que va a ser más caracterizada por una tos persistente, que pues de manera inicial va a ser una tos no productiva, y que conforme vaya avanzando la enfermedad y no se le dé un tratamiento adecuado, pues va a culminar en una tos hemóptica. Seguido de esto, pues una fiebre, una sudoración nocturna, que pues este es un sintomatología característico de tuberculosis, pero no es exclusivo de ya que pues como sabemos, también se relacionó con otras, como en enfermedades como la brucelosis, y también se puede relacionar con la coccidioides. Seguido de esto, pues también se va a presentar una pérdida de peso y malestar general. Todos estos pues ya son sintomatologías sistémicas de la tuberculosis. Y pues el dolor pleurítico, ¿no? Que pues puede ser por una diseminación de la tuberculosis a la pleura o por afección del parénquima, perdón, por afección del parénquima subyacente o por inflamación de los ganglios mediastinales que están en constante relación con la pleura. También de aquí pues vamos a encontrar anormalidades en los laboratorios, donde vamos a encontrar una anemia leve, eso pues aunado a la pérdida de peso y a la pérdida de apetito que puede generar la tuberculosis. Vamos a encontrar una leucocitosis que pues va a ser reactiva a la micobacteria, que pues a su vez va a ser una forma de tratar de controlar la enfermedad. Vamos a encontrar la velocidad de eritrosedimentación globular y la proteína C reactiva elevados, ya que son marcadores inflamatorios. Y también un caso muy particular de la tuberculosis pulmonar es que se puede apreciar una hiponatremia, ¿no? Esto porque la tuberculosis puede llegar a generar un síndrome de ¿cómo se llama? Síndrome de absorción inadecuada de la hormona antidiurética, secreción inadecuada, que la va a producir en exceso y pues a su vez va a generar que se eliminen grandes cantidades de volumen, pero no, que se absorban grandes cantidades de volumen, y pues eso va a diluir el sodio plasmático. Seguido de esto, pues también a cuestión de apoyos radiográficos va a ser muy frecuente apreciar las cavitaciones, que pues las cavitaciones, como se mencionó dentro de la fisiopatología, van a ser los resultados de la ruptura de los granulomas, y pues estas se pueden apreciar, como podemos ver en la radiografía, donde se alcanza a ver unas pequeñas condensaciones con bordes radiolúcidos, donde pues estaban los granulomas de la tuberculosis. Y pues como podemos ver en la TAC de la derecha, se puede apreciar también la cavitación que puede llegar a abarcar gran sección de diferentes lóbulos pulmonares, ¿no? Como mencioné previamente, estos suelen afectar en mayor proporción a los lóbulos superiores. Y pues también vamos a ver que va a ser una infiltración masiva que puede simular una neumonía gaseosa, ¿no? La neumonía gaseosa, cabe recalcar que es una consolidación que se le dice así porque tiene relación con el queso, ¿no? Que tiene forma de queso, por medio de la reacción granulomatosa que genera.
Seguido de esto, pues ya abordando más un poco la tuberculosis extrapulmonar. Creo que no cambia la diapositiva, doctor. Ok. Y abordando la tuberculosis extrapulmonar, pues vamos a tener que puede afectar a gran variedad de las estructuras, ¿no? Como estas pueden ser la afección de ganglios linfáticos, de la pleura, del pericardio, del aparato digestivo, osteoarticular. En sí puede afectar de manera sistémica a cualquier parte del organismo. Dentro de la principal manifestaciones de tuberculosis extrapulmonar decía que era la tuberculosis de ganglios linfáticos. Esta pues afectando, como mencioné previamente, a los ganglios linfáticos axilares y a los ganglios linfáticos cervicales. Esto pues por diseminación de la misma micobacteria, que pues esta decía que estaba más común o era más frecuente encontrarla en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Los que cumplen las mismas características previas, que sean niños con un sistema inmunológico no desarrollado o también pues con alguna inmunodeficiencia adquirida o congénita. En este caso pues vamos a tener que los signos clínicos van a ser una adenopatía indolora, que puede ser cervical o supraclavicular, inclusive puede llegar a los ganglios axilares, puede llegar a generar fístulas por donde se va a drenar material purulento, que pues ahorita les voy a presentar una imagen. Se decía que el diagnóstico de esas manifestaciones de tuberculosis se realizaba por medio de biopsia y también por pruebas bacteriológicas, ¿no? Por medio, como lo vamos a ver más adelante, los diagnósticos microbiológicos de la tuberculosis. Y pues también decía que era un mayor número de bacterias, pues se encontraba en pacientes, bueno, que se encontró un mayor número de bacterias en pacientes que eran seronegativos hacia el VIH. Aquí, como podemos ver, pues es una imagen tomada de un artículo donde se puede apreciar una inflamación, donde se puede apreciar una inflamación de los ganglios cervicales. En este caso pues podemos apreciar el color rojizo y un punto blanco donde pues en este caso ya sería la fístula que se ha generado por donde va a drenar los contenidos del ganglio linfático, y pues esto a su vez es una forma de orientar el diagnóstico hacia una tuberculosis extrapulmonar, pero pues como mencioné, se tiene que confirmar por medio de laboratorios. Seguido de esto, podemos tener que la tuberculosis pleural va a abarcar el 20% de los casos extrapulmonares. En este caso, pues vamos a tener que, aparte del dolor pleurítico que puede llegar a generar, pues se va a encontrar acumulación de líquidos, lo que pues puede conllevar a un hidroneumotórax o a un ¿cómo se llama? O a un hidrotórax, que pues esto a su vez puede afectar y agravar en gran parte la disnea que puede llegar a presentar el paciente durante la sintomatología. Esta pues depende de la gravedad del derrame, como mencioné en la tuberculosis pulmonar. Si el derrame se logra controlar de manera temprana y precisa, pues no puede no tener ninguna complicación. Pero si este derrame no se llega a controlar, puede llegar a culminar en un empiema. Se decía que el manejo pues de era por medio de toracocentesis, y pues esta era necesaria para determinar la etiología de la tuberculosis. Ya pues como sabemos no es la única enfermedad que puede llegar a generar un derrame pleural, y pues por medio de la toracocentesis iba a ser el diagnóstico microbiológico del líquido. Decía que normalmente en casos de tuberculosis solía tener estas características el exudado que producía, donde había proteínas mayor al 50% de las concentraciones que había séricas, una glucosa baja, que pues eso indica una mayor proporción de microorganismos, pero pues el diagnóstico de tuberculosis se hace al hacer cultivo por medio de la toracocentesis, que se iba a encontrar un pH alto y que iba a haber una gran cantidad de leucocitos, ¿no? Que pues estos indican un proceso inflamatorio. Decía que era que predominaban mayormente los neutrófilos y mononucleares como los monocitos. Y también decía que se podía detectar adenosíndiaminasa, ¿no? Que pues es un marcador pues específico de la actividad o de la actividad de los linfocitos, ¿no? Que pues sabemos que cuando está ausente puede conllevar a una inmunodeficiencia. Y pues como aquí en esta imagen ilustrativa, pues no es marca cómo se pueden apreciar las cavitaciones del pulmón. Espérense, creo que se fue la imagen. Ok. En esta imagen podemos apreciar cómo se alcanzan a ver las cavitaciones
cuando hay una tuberculosis pulmonar, que pues normalmente esta suele ser secundaria, y pues las cavitaciones pueden llevar a que se genere el derrame pleural cuando pues la diseminación de la tuberculosis abarque a la pleura, o que se haya alguna lesión de alguna cavitación o tuberculoma que haya cercano a la pleura adyacente. Y pues aquí vamos a encontrar que pues se va a apreciar una acumulación de líquido que va a impedir la distensión adecuada y total del pulmón. Y pues aquí están las imágenes de cómo podemos ver. En cuestión de la radiografía es importante recalcar que cuando se alcanza a ver una disminución de los ángulos costodiafragmáticos y que se alcanza a ver una línea horizontal, pues es lo que nos puede indicar o es un indicativo de un hidroneumotórax, ¿no? Que pues en este caso pues es característico, se puede llegar a encontrar en la tuberculosis pulmonar, así como también la vista lateral de la misma radiografía, donde podemos apreciar pues espacios hidroaéreos en ambas radiografías. Seguido de esto, pues vamos a apreciar la tuberculosis de la vía aérea superior, que esta decía que no era tan común. Doctor Ocampo. Yo creo que nos quedamos aquí porque ya es mucha información. Está muy bien. Me da mucho gusto la participación de los dos grupos. La tuberculosis, como vimos, pues es una enfermedad muy importante por el papel que juega como causa de muerte a nivel mundial. Todos los países pobres y los países en vías de desarrollo tienen tuberculosis, aunque sea hasta los países ricos tienen tuberculosis por la migración de las poblaciones. La tuberculosis en nuestro país afecta principalmente al pulmón, pero ya vimos que 1 de cada 5, como en los Estados Unidos, afecta la pleura. En los niños se produce la primoinfección tuberculosa, que es el primer contacto que una persona tiene con el Mycobacterium y que desarrolla un tuberculoma, un nódulo de Gone, y la enfermedad se queda restringida a esa parte del pulmón. Si por alguna razón el sujeto se compromete inmunológicamente, el tuberculoma se puede activar y puede desarrollar la enfermedad. Esto sucede, por ejemplo, en los pacientes con SIDA, en los pacientes con uso de drogas, en los pacientes que se adelgazan por alguna u otra razón, se les puede manifestar. En nuestro medio, como la vacuna forma parte del esquema nacional de vacunación, México es uno de los países que tiene parcialmente controlado el problema. En nuestro país, además, se ve mucha tuberculosis ganglionar. Aquí antes los tisiólogos se llamaban los expertos en tuberculosis. Los tisiólogos fueron los precursores de los neumólogos, como los barberos fueron los precursores de los cirujanos. Los tisiólogos tenían frases como aquella que decía que el ser humano se infectaba muy fácilmente de tuberculosis, pero se enfermaba muy difícilmente, porque si nutricional e inmunológicamente hablando la persona estaba entera, pues no se infectaba por tuberculosis, pero no se enfermaba de tuberculosis. Otra cosa que me gustaría recalcarles es que recuerden que la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, son importantes aquí porque hay gente que tiene tuberculosis pulmonar activa que tiene 100 de velocidad de sedimentación globular. La única enfermedad con la que compiten en elevación de la sedimentación globular es con el linfoma. Los pacientes tienen adenomegalias, tienen derrame pleural, cualquier enfermedad cualquier padecimiento lo puede simular una tuberculosis, y en el fondo a veces cuando en los hospitales generales se piensa que cuando no se sabe qué es lo que tiene el paciente puede tener tuberculosis. En Guadalajara, como les decía, a mí me tocó hacer prácticas en el Hospital Militar Regional y aquí en Hermosillo en el Seguro de la Juárez, y me tocó ver mucha gente con tuberculosis meníngea, con orquiepididimitis tuberculosa, niños con tuberculosis colicoativa. En el centro de la República es común la tuberculosis ganglionar, también se llama tuberculosis colicoativa. Y la otra cosa interesante es
¿cómo se llama? La reacción cutánea que mencionaron, doctor Ocampo. Las lesiones en las piernas. El eritema nodoso. El eritema nodoso. El eritema nodoso aquí en nuestro medio puede ser o por tuberculosis o por coccidioidomicosis. Entonces, hay veces que me ha tocado cosas raras. Por ejemplo, el pariente de un compañero mío de residencias vino de Chihuahua a Hermosillo y se fatigaba. Le hicimos una placa y tenía un gran derrame pleural. Lo puncionamos, lo evacuamos lo más que se pudo y mandamos a estudiar, y el líquido tenía muchos mononucleares y tenía bacilos ácido alcohol resistentes. Parte de su tratamiento fue vaciarle el derrame pleural y parte de su tratamiento fue el tratamiento oral controlado para la tuberculosis y el paciente se curó. Me tocó ver una niñita que vino del Distrito Federal que tenía casi 4 años de edad con una tuberculosis cualicativa, tuberculosis ganglionar. Y me tocó ver una persona con eritema nodoso que finalmente lo que tuvo fue tuberculosis renal. De manera que vamos a ver cómo este asunto de la tuberculosis se presenta de diferentes maneras. Unas son las maneras pulmonares y otras las extrapulmonares. La característica es que tienden a la cronicidad y que tienden a afectar a pacientes que por alguna u otra razón tienen compromiso inmunológico. Hay otro compromiso inmunológico importante que es el alcoholismo. Alcoholismo, tabaquismo, toxicomanías, HIV y enfermedades hematológicas crónicas, aunque esas es un poco más raro. Por último, para que se acuerden, la imagen que nos mostró el doctor Ocampo ahí del derrame pleural que se ve, a ver, ¿dónde estaba? La anterior, esta que se ve el derrame horizontal, implica que ven esa raya que tiene en la radiografía marcada con la letra A, que tiene una rayita vertical y que divide como si dividiera verticalmente el pulmón hacia la derecha o a la izquierda. Hacia la derecha la parte iliar se ve más densa que la parte de la derecha del paciente, perdón, que se ve menos densa. Es porque el pulmón está colapsado y entonces el colapso hace que en clínica se dice que el pulmón se cae, se colapsa, porque si ustedes se acuerdan, de acuerdo a la opinión de Guyton, los pulmones tienen una tendencia fisiológica a colapsarse. Ellos se mantienen inflados por el vaivén respiratorio y por la presión negativa del espacio intrapleural, pero tienden a colapsarse. Entonces, cuando hay tuberculosis pleural puede haber esto como este colapso. Y entonces se ve el nivel hidroaéreo, se ve vertical porque el paciente está de pie. La radiografía lateral, que es la que está identificada con la letra B, se ve también el nivel hidroaéreo. Cuando el paciente tiene derrame pleural, pero el pulmón no está colapsado, lo que se ve es una curva, una parábola. Se ve una curva así, no se ve la raya esa que se ve. Entonces, en este caso es un hidroneumotórax y en el otro caso es un hidrotórax o un derrame pleural. A veces no siempre sale los bacilos en el líquido del derrame por el volumen, porque se disuelven, lo tienen que centrifugar en el laboratorio, mandarles la mayor cantidad posible. O lo que se hace es que ahorita se solicita esa prueba que se llama adenosíndeaminasa. Bueno, yo creo que nos vemos el viernes, con todo el favor de Dios. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Es importante este tema de la tuberculosis, doctor Lizárraga, muy bien. Doctor. Gracias a ustedes, gusto de saludarlos. Doctor, mande. El examen quedaría para la siguiente semana. Cuando ustedes digan, doctora Fontes, usted manda. Bueno, les voy a preguntar. Gracias, hasta el viernes. A usted, buen día. Gracias, bye bye.